Y arrancamos este primer bloque hablando sobre la salud de nuestros niños. Vamos a hablar sobre los problemas digestivos más frecuentes que comienzan a aparecer los primeros meses de vida. Y para esto nos acompaña la doctora María Florencia Victoria, médica pediatra. La recibo en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Flor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nancy? Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Y vamos a hablar sobre este tema que quedó un poquito pendiente ya de la vuelta pasada, sobre los primeros problemas que comienzan a aparecer. Hay varios problemas que pueden aparecer los primeros meses. Algunos son problemas y otras son cosas normales que con el tiempo van a ir desapareciendo espontáneamente. Vamos a hablar, por ejemplo, del hipo, de las regurgitaciones, el reflujo gastroesofágico, los vómitos, los cólicos. Vamos a ampliar un poquito sobre cólicos. Exactamente, habíamos hablado de los dolores de pancita. Y con respecto a los cólicos vamos a hablar también de algunas enfermedades que por ahí sí son como para alarmarse un poquito más o consultar, como la alergia a las proteínas de la leche de vaca y la intolerancia a la lactosa. Bien, ¿por cuál empezamos entonces? Empecemos, si querés, por el hipo. El hipo es una inspiración que se produce, o sea, una entrada de aire en forma brusca y violenta que se produce a través de las cuerdas vocales que produce la contracción del diafragma. El diafragma es un músculo que se encuentra, que ayuda a la respiración y que separa los órganos del tórax de los del abdomen. Bien. Cuando la panza está llena de alimento o de aire, el estómago se distiende y toca el diafragma, se contrae y ahí se produce el hipo. Otra de las cosas que pueden producirlo son los pequeños reflujos, o sea, cuando se vuelve el contenido del alimento del estómago hacia el esófago, por vía nerviosa también contrae el diafragma y produce Por el hipo. frío también. En realidad, más que por frío, muchas veces pasa que los papás alimentan al bebé y apenas le dan de comer lo cambian. Entonces esas sacudidas que se producen al cambiarle el pañal puede producir el hipo. Bien, ¿alguna recomendación? ¿Hay que esperar a que esto se pase? Cede espontáneamente, va a ser más frecuente el primer tiempo porque por ahí no coordinan bien la alimentación con la respiración. Así que el primer tiempo sí puede ser un poquito más frecuente, pero una vez que el bebé ya comienza a alimentarse bien y normalmente, va a ceder. Bien, perfecto. ¿Cuáles son otros de los problemas que pueden aparecer? Otro de los problemas son las regurgitaciones. El reflujo, lo que se conoce como reflujo, que son pequeños vómitos que se dan por una cuestión de inmadurez. Nosotros tenemos el esófago, que es como una manguerita, por donde bajan los alimentos de la boca al estómago, que es como una bolsita. Entre el esófago y el estómago hay una pequeña válvula que se llama esfínter esofágico inferior, que regula, o sea, que produce que el alimento no vuelva. En los chiquitos esta válvula está inmadura todavía, entonces por ahí se produce que el contenido del estómago vuelve hacia el esófago y pueden llegar a vomitar. Cuando esos vómitos son muy frecuentes, ya ahí hay que ir a la consulta. Claro, en realidad el primer tiempo es frecuente que se produzca el reflujo, empieza más o menos este problema alrededor de las 2 semanas de vida y el punto máximo donde más lo van a tener va a ser alrededor de los 4 meses y cede espontáneamente entre el año y el año y medio, que es cuando el bebé ya comienza a consumir alimentos más sólidos, aumenta su tono muscular y ese esfínter madura. Bien, y si esto no cesa, ¿Puede que sea algún problema mucho más grave, que ya entremos a tener un poquito más de atención sobre esto? Claro, hay 2 tipos de reflujo. Tenemos un reflujo que es fisiológico, que es normal, y tenemos otro reflujo que puede producir una enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo fisiológico es este que te digo yo, que empieza más o menos a las 2 semanas y después con el tiempo disminuye, y lo que lo caracteriza específicamente es que son pequeñas cantidades, no es mucho lo que vomita el bebé, es intermitente, no se produce cada vez que se alimenta, a veces se produce y a veces no. No interfiere con la ganancia de peso, es un bebé absolutamente normal, que en los controles viene aumentando normalmente de peso y no tiene otros síntomas, no genera otro tipo de síntomas, no genera irritabilidad o cólicos muy fuertes, no genera problemas respiratorios, apneas, que son las pausas respiratorias, no produce ningún otro tipo de sintomatología. Bien. Bien, ¿y cómo me doy cuenta yo si esto es un reflujo que me preocupe, que debo ir a la consulta, que es patológico, digamos?
Bien, el otro tipo de reflujo, que es el reflujo patológico o la enfermedad por reflujo gastroesofágico, generalmente se asocia a otros síntomas más graves. Los vómitos son de más cantidad, más copiosos, interfiere con la ganancia de peso, es un bebé que se estanca en el peso o que no progresa, o que baja. También puede producir ciertos síntomas respiratorios, puede producir neumonías a repetición o broncoespasmos. Las neumonías se pueden dar porque hay microaspiraciones que pueden ir al árbol respiratorio, entonces puede causar infecciones en el pulmón y neumonías. ¿Y hay tratamientos para esto? Hay tratamientos para esto. Hay distintos escalones en el tratamiento del reflujo. Primero, en el primer escalón están las medidas higiénico-dietéticas, todo lo que podemos hacer antes de llegar al segundo escalón, que son los fármacos, y en un tercer escalón, en los reflujos más graves, ya hay que hacer una cirugía. Desde nuestra casa lo que nosotros podemos ir haciendo, si vemos que nuestro bebé tiene reflujo, y es un reflujo importante, en primer lugar, suprimir el tabaco. La exposición que puede tener nuestro bebé al humo del cigarrillo. ¿Por qué? Porque el tabaco produce una relajación de ese esfínter, de esa valvulita que yo te decía recién, entonces eso hace que aumente el reflujo. Entonces, y además de eso, lo predispone más a tener apneas, a tener pausas respiratorias, a la muerte súbita del lactante, que lo hablamos en los otros programas, a las neumonías. Bien, entonces hay que seguir muy de cerquita todo esto de los reflujos. Hay que seguirlo muy de cerca. Otra de las cosas es la posición. Hemos hablado mucho sobre la posición para dormir, que tiene que ser boca arriba, con la cabecera semielevada. En este único caso, por ahí en reflujos muy importantes, no en todos los reflujos, se puede optar por la posición para dormir boca abajo, pero siempre tiene que ser en chicos que no tengan riesgo de síndrome de muerte súbita, cuando acaban de alimentarse en el periodo postprandial, y además que los papás los estén vigilando, que estén mirándolos. Si no, lo ideal en este caso es la posición en decúbito lateral izquierdo, en el costado izquierdo, de costado izquierdo. Y otra de las técnicas que también se aplica son las fórmulas. Antes se espesaba la leche, se le ponía maicena, se tendía que la leche fuera más espesa. Ahora vienen fórmulas especiales para reflujo, entonces se tiende a dar alguna de estas fórmulas. Bien. Si esto no resulta, ya se pasa fármacos, y si esto no resulta, ya se pasa una cirugía. Bien. Bueno, muchas gracias, Florencia. Muy útil toda esta información que nos has traído hoy. Gracias a vos, Nancy. Bien, la doctora María Florencia Victoria estuvo con nosotros. Si vos querés hacer alguna consulta, tenés alguna inquietud, podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook y allí nos dejás tu comentario y la doctora va a responder a todas las preguntas. Nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos.